Este video tiene como objetivo analizar los nuevos rumbos de la Argentina del siglo XX. Nos basaremos en el periodo 1900 a 1910, centrándonos específicamente en la ley de residencia y sus respectivas huelgas. Para ello, se tuvo en cuenta los aportes del autor José Luis Romero. El gran flujo migratorio de españoles, italianos, franceses, vascos y sirio-libaneses cambió la población de ciudades como Buenos Aires y otras del interior que estaban relacionadas con el desarrollo agrícola. Estas ciudades obviamente no estaban equipadas a nivel infraestructura para recibir semejante volumen de gente. Entonces, en principio, los hombres solteros optaban por vivir en los sótanos de las fondas para las que trabajaban, y las mujeres solteras vivían en las casas para las que trabajaban de cocineras o de mucamas. La solución fue imitar a ciudades como Chicago y Nueva York, y es así que surgen los primeros inquilinatos. Estos inquilinatos eran conocidos como conventillos y generalmente eran las casas de la oligarquía que habían sido abandonadas durante la epidemia de fiebre amarilla en 1870. Los oligarcas, al ver semejante demanda habitacional, ven una oportunidad de negocio, y es así que deciden poner en alquiler estas casas, modificándolas. Generalmente lo que hacían era dividir las habitaciones, que eran grandes, en 2 o 3 departamentos en los que las familias vivían hacinadas. No había suficientes baños para semejante cantidad de inquilinos. Se compartían piletas de lavar la ropa y las sogas para colgar los tendales, digamos. Y gran parte de la vida en los conventillos ocurría en los patios que estaban en los centros de las casas, y es ahí donde se ubicaban a debatir los inquilinos. Hola, yo soy la profesora Camila y les voy a hablar sobre la ley número 4144, la ley de residencia. El proyecto original de esta ley fue presentado por el senador Miguel Cané en el año 1899, pero el Congreso la trata finalmente 4 años después y la aprueba el 22 de noviembre de 1902 durante la presidencia del doctor Julio Argentino Roca. Esta ley surge como respuesta a la creciente conflictividad obrera. Los trabajadores empiezan a organizarse, a luchar y a protestar contra los abusos del sector de los propietarios ante las condiciones indignas de vivienda en los inquilinatos e insalubres. En el marco de una creciente ola inmigratoria que atravesaba el país, esta ley tiene 2 objetivos. Primera, la de expulsar a los extranjeros que consideran delincuentes, y entre ellos también a los dirigentes y los activistas obreros, y en segunda, por parte del sector pudiente, el sector dominante, establecer una dicotomía entre obreros argentinos patriotas y obreros extranjeros anarquistas y antipatriotas. Finalmente, esta ley tendrá una duración de 56 años y será derogada durante la presidencia del doctor Arturo Frondizi. Durante todo este tiempo fue utilizada con diversos criterios de expulsión y también bajo ciertos criterios que prohibían la entrada al país de delincuentes o lo que se podía considerar sujetos peligrosos. En realidad es una ley cortita, consta de 4 artículos que, como verán, se las dejaré ahí, y donde se muestran que los objetivos son claros. Hay una persecución hacia el sector extranjero. Ahora les voy a dejar con unas compañeras que les van a explicar más o menos cómo fueron algunas de las huelgas más emblemáticas de la época. Con el crecimiento y la modernización de la ciudad de Buenos Aires, se desarrolla la industria de la construcción y surgen fábricas y talleres pequeños. Gracias al Censo Nacional de 1869 se conoce la cantidad de trabajadores de la época. A principios de 1870, la clase obrera se comienza a organizar mediante sindicatos y mutuales. Los primeros fueron los tipográficos,
que hacia 1877 crean su sindicato y nace la Unión Tipográfica Bonaerense. Los tipográficos mayoritariamente eran argentinos, sabían leer y escribir, lo cual no era común en los trabajadores de la época, y también eso ayudó y favoreció a su organización. En una asamblea, el 30 de agosto de 1870, los tipográficos deciden iniciar una huelga en todos los talleres que partiría desde el 2 de septiembre. Su lucha se extendió durante todo el mes y culminó con una victoria de la clase obrera, y ellos obtuvieron un aumento salarial, una reducción del horario laboral de menos de 10 horas y un compromiso de prohibición contra el trabajo infantil. En la década del 80 se conformaron varias organizaciones obreras, como en 1885 la de los carpinteros, en 1886 la de los panaderos, en 1887 la de los maquinistas. En la década del 90 se multiplicaron tanto los gremios como las huelgas, y para 1895 existían más de 50 gremios en el país, pero no todos fueron considerados tanto como para sus patrones ni para el Estado. En la huelga de 1895 asistieron más de 20 gremios, parando un total de 25.000 obreros, una cifra considerable para la época. Pero la huelga que tuvo mayor impacto tanto en lo económico como en el gobierno fue la que se dio en 1896, protagonizada por los ferroviarios, los cuales pararon todos los talleres de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Campana y Junín, reclamando la jornada laboral de 8 horas sin reducción del jornal. Esta huelga duró 120 días y fue una de las más importantes. A continuación, mi compañera seguirá hablando de las huelgas que se dan a partir de 1901. Muy buenos días, yo soy la profesora Mesa Andrea y daré continuidad a la temática ya planteada anteriormente por mis compañeros, que se titula Los nuevos rumbos de la Argentina del siglo XX. En esta oportunidad les presento la temática huelgas, caracterizada por una serie de hechos ocurridos en nuestro país durante un periodo histórico. Para dar tratamiento a este tema, me concentraré más específicamente en los años 1901 y 1902. Los avances organizativos de la clase obrera a nivel nacional quedaron plasmadas en el año 1901 al conformarse la Federación Obrera Argentina, que se declaró independiente y autónoma. Entre sus dirigentes se encuentran sindicalistas y anarquistas. El proletariado inicia una serie de luchas, aumentando sus reclamos en contra de la miseria, la desocupación y el reconocimiento de sus organizaciones sindicales, como así también la sanción de leyes protegiendo el trabajo. Se multiplicaron los conflictos en la ciudad capital federal, en Rosario y en otras ciudades del área pampeana. Los sectores dominantes reaccionaron con represión permanente. 1902, un año de luchas y protestas. Se constituye la Federación Nacional de Obreros Portuarios. Se crea el primer centro sindical femenino. Los sindicatos agrícolas establecen el primer congreso regional. Se resuelve establecer la constitución de obreros
albañiles. Los conflictos fueron protagonizados por marineros, fogoneros, mecánicos, entre otros. El gremio panadero llamó bajo el reclamo de una mejora salarial, mejores condiciones de trabajo y menos horas. La huelga de los inquilinos, también conocida como la huelga de las escobas, se llevó a cabo en agosto del año 1907. El gobierno había anunciado un incremento del impuesto municipal que comenzaría a regir a partir del año siguiente. Sin embargo, los dueños de los conventillos se apuraron en aumentar los alquileres sin esperar a que comenzase el 1908, lo que dio lugar a la protesta más curiosa de nuestra historia. Retomando lo que mencionaba mi compañero anteriormente sobre los conventillos, sabemos que esos lugares albergaban a más de 5 familias por piezas y que la mayoría de la población que vivía allí eran extranjeros. Como los hombres debían salir a trabajar, las protagonistas de esta demanda fueron las mujeres, que usaban las escobas como emblema de para barrer a los caseros, barrer la injusticia. Los vecinos reclamaban no solamente que no se les aumentase el alquiler, sino también una rebaja del 30%. A esta protesta se sumaron más de 500 conventillos. Como el movimiento continuaba, se decidió reprimirlo. Esta tarea estuvo a cargo del jefe de la policía, el coronel Ramón Falcón, quien contó con la ayuda del cuerpo de bomberos para reprimir y desalojar con chorros de agua a los inquilinos. El gobierno empleaba la ley de la residencia, que en el artículo 2 establecía que podía ordenarse la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa o perturbe el orden público. La situación se agravó cuando el 1 de octubre, a causa de una bala perdida, murió de un disparo en la cabeza Miguel Pepe, un joven que trabajaba de baulero. Luego de esta tragedia, los propietarios e inquilinos bajaron las demandas y para fines de mes la protesta había finalizado.